Que un negocio. Es increíble. Impacto y molestia en distintos niveles de la sociedad ha generado la imposición de nuevos requisitos y normativas en los procesos de admisión preescolar, establecidos por diversos colegios particulares de la capital. El derecho a la educación está garantizado para todos los niños y niñas y adolescentes de este país. Por lo tanto, en los procesos de admisión en los establecimientos educacionales, hacer solicitud de este tipo de documentos, tanto certificados médicos como documentos que acrediten la escolaridad de los padres, constituyen actos de discriminación arbitraria y limitan el derecho a la educación. Y el disgusto quedó instalado, ya que a pesar de la ley de inclusión, la cual está vigente desde marzo, hay ciertos establecimientos que continúan con prácticas que según muchos podrían ser consideradas como discriminatorias. Hacer solicitudes de esa naturaleza no tiene justificación alguna y eventualmente nosotros lo podemos calificar como un hecho discriminatorio que debe ser intervenido, digamos, para que deje de ocurrir. Uno de los establecimientos aludidos es el Colegio Madrigal de la Reina, donde se piden insólitos datos de los menores postulantes tan específicos como el peso y la talla del niño al nacer, el tiempo de lactancia natural, edad en la cual comenzó a caminar y a hablar, entre otros requisitos. Asimismo, el Colegio Suizo de Santiago, ubicado en Ñuñoa, exige un certificado médico que indique que el postulante posee una salud compatible con la vida escolar y le consulta a los padres si han tenido dificultades para guiar a sus hijos. Además, solicitan certificado de renta y antigüedad laboral de los padres. Estoy en desacuerdo que se haga una selección por la parte económica. Si pedirle, por ejemplo, las cartolas de liquidaciones de sueldo, que de qué color son los ojos, el pelo de las personas. En eso de discriminación yo estoy en desacuerdo. No creo que sea discriminación, yo creo que es importante saber la salud. Ahora, otra cosa es aceptarlo o rechazarlo, pero preguntar por la salud me parece bueno. O sea, tenemos claro que desde que uno postula en colegio particular tiene reglas que son diferentes, pero al optar por este colegio uno sabe cómo son las cosas, pues, y así como muchos colegios privados. Así que es parte del juego nomás, pues. Uno podría ponerse y entonces si te ponen, no postula. Claro. Por otra parte, pudimos conversar con Marjorie, quien al momento de buscar un colegio para su hijo, le sorprendió la cantidad de preguntas a las cuales fue sometida por el establecimiento. Al principio me pareció raro, porque, o sea, al principio lo asumí como que era católico, o sea, algo lógico, pero después, y ahora que mis sobrinas quisieron entrar al colegio, me di cuenta que ellas no están bautizadas y fue como una discriminación. En realidad no pudieron ingresar porque no estaban bautizadas y había que esperar hasta que las bautizaran. Las vacunas al día. Las vacunas al día tenían que estar, los controles. De esa forma podían entrar al kinder, pre-kinder. Otro caso es el del Colegio Cumbres, en el cual los padres deben completar un formulario detallando su profesión, dónde trabajan y los cargos que ocupan. Además, consultan si es que el menor nació luego de un embarazo normal, si fue prematuro o si la madre tuvo cesárea. Por su parte, colegios como el Everest de Lo Barnechea exigen un detalle de la participación religiosa de los padres, la parroquia a la cual frecuentan y el movimiento u organización religiosa al que participan. Insisto, la petición de antecedentes de adhesión a un credo religioso, de la escolaridad de los padres, por ejemplo, son situaciones que están prohibidas para todos los tipos de establecimientos de este país, sean particulares pagados o sean subvencionados. ¿Y tú? ¿Estás de acuerdo con la infinidad de preguntas insólitas que se le hacen a los padres para postular a sus hijos a un establecimiento educacional? Esta es una realidad que se repite a lo largo de todo Chile y en los más diversos colegios. Y para hablar respecto a este tema, ¿es legal, no es legal? ¿Qué pasa con la inclusión finalmente en los establecimientos escolares si es que entendemos que la educación es un derecho? Y nos acompaña esta mañana la abogada de la Universidad de Chile, Carola Canelo. Gracias, Carola, por estar acá. Gracias. Hola, Chile. Veamos que la lista de cosas que preguntan en algunos colegios es impresionante. La talla y el peso del niño, cómo fue el embarazo de la madre, el periodo de lactancia, si controla o no esfínter, si saltan los dos pies y si salta en un pie, cómo está emotivamente este pequeño. Además, si tiene la vacuna al día, la profesión y cargo de los padres. Y ya que me parece que aquí se raya en todo límite, las 3 últimas liquidaciones de sueldo de los papás.
El problema y eso de es fondo, para postular. Exactamente, que hay un problema de fondo. ¿Recuerdan ustedes que el gobierno de Bachelet prometió una inclusión de que se iba a fortalecer la educación pública escolar? Después de la reforma tributaria, lo que se hizo por el gobierno de Bachelet, que es un desastre, fue destinar los recursos públicos que pagamos todos nosotros con el pago de los impuestos, el IVA, el impuesto a la renta, etcétera, a los particulares dueños de los colegios particulares subvencionados. Se suponía que la inclusión, esta posibilidad de admisión libre que uno tiene, iba a producirse de forma natural en los colegios públicos, que son colegios que pertenecen al Estado, que somos todos nosotros organizados políticamente. Y por lo tanto, como el Estado financia los colegios públicos con los impuestos que todos pagamos, es obvio que uno tiene derecho a estudiar en esos colegios públicos. Pero ¿cuál es el problema? El gobierno Bachelet dicta esta ley de inclusión, que es un desastre, y lo que hace, en vez de destinar los recursos públicos de todos nosotros a los colegios públicos, lo que hizo fue destinarlo a los dueños de los colegios particulares subvencionados. ¿Es legal, por ejemplo? Porque, a ver, seamos sinceros, yo como mamá tengo varias amigas que están en el proceso y algunas de nosotros lo hemos pasado, de postular a tus hijos a un colegio. Y es un estrés, de verdad, porque no solo midan al niño, midan al papá, a la mamá, a la familia, el nivel socioeconómico, la profesión y ¿Por qué es un estrés? Porque en el fondo el Estado es un infractor que no cumple con el derecho fundamental que tenemos todos a educarnos. Entonces, ¿por qué es un estrés? Porque la mayoría de las personas en Chile no van a llevar a sus hijos a los colegios públicos porque son de mala calidad en general. ¿Y por qué son de mala calidad? Porque los recursos públicos no se destinan a los colegios públicos, sino que a los colegios particulares subvencionados, que en general también son malos. Pero Carola, existe el miedo, porque como bien dice la Juli, hoy día los colegios particulares, ellos tienen el derecho, como que se guardan el derecho de admisión. Entonces, si ellos quieren, ni siquiera te dan una razón, porque ya hemos escuchado tantas veces, a mí me dijeron en 2 oportunidades, es que tu hija es muy inmadura. Estamos hablando de una niñita de 3 años. O sea, ¿cómo va a ser madura? ¿cómo una niñita de 3 años va a ser madura? Entonces tú dices claramente, no querían que nosotros como familia quizás entráramos. Entonces, el problema que tú dices, que hoy día los colegios que lamentablemente esos colegios particulares son los que son discriminadores a diferencia de los colegios públicos. ¿Por qué? Porque esos dueños de colegios particulares saben el estrés que tienen las personas de no poder incorporar a sus hijos en los colegios públicos, porque los colegios públicos en general son de muy mala calidad. Entonces se aprovechan. Se aprovechan de esa situación. Y a pesar de que sea ilegal la discriminación, el nivel de fiscalización del Ministerio de Educación es bajísimo. Lo hemos visto a nivel de las universidades, que no son capaces de fiscalizar universidades que están lucrando, que están, digamos, infringiendo en prohibición legal, y sin embargo lo mismo ocurre acá, digamos. Entonces ese es el problema de fondo. Y por otro lado, nosotros vivimos en una sociedad chilena en la cual la gente de clase media alta está a un despido de pasar a la clase media, y la gente de clase media está a un despido de pasar a la clase baja, y por lo tanto en el fondo no hay una seguridad básica de que uno tiene un derecho a la educación. Eso no era así antes, esto ocurrió con la dictadura, y eso se ha mantenido hasta el día de hoy. Se suponía que la ley de inclusión iba a fortalecer la educación pública, y ese dinero público que es de todos nosotros ahora está en manos de unos pocos particulares dueños de colegios particulares subvencionados. Cuando empezamos a analizar el tema de la educación y vemos lo que aparece hoy día en el diario Las Últimas Noticias, entendemos que es un sistema súper perverso, porque finalmente vemos a apoderados que tienen la aspiración de poder meter a sus hijos en este colegio de Osorno, que es el Colegio Santa Marta, en donde van a postular 188 interesados en una matrícula para el año 2017 y solo hay 70 cupos. Entonces, ¿cuál es la manera de poder asegurarse un número para poder llegar a la entrevista, al examen del niño? Es estar durante toda la noche a 3,6 grados bajo cero por llegar a ver si puedo dar el examen, para ver si me pueden entrevistar a mi niño, y en septiembre recién a final de septiembre me van a contestar si mi hijo entra el 2017 o no. También vemos el caso de las tómbolas. Los colegios están siendo financiados con recursos públicos todos nosotros. Ese es el problema de fondo. Pero eso te habla de lo perverso que es el sistema, porque también hay otros colegios acá en Santiago y en otras partes del país en donde se realiza una tómbola. Un sorteo. Los papás sacan números y se sientan todos y ya, el número 17, sí, ya, su hijo entró. O sea, ¿qué está pasando? ¿Cómo se puede entender un que a partir de Estado que no cumple con algo fundamental? Mira, ¿qué es lo normal? Porque esto ocurre aquí nomás. Nosotros tenemos colegios particulares pagados que tienen derecho a lucrar. ¿Se acuerdan que iban a eliminar el lucro? Sí. Bueno, es una gran mentira. No eliminaron el lucro. O sea, no lograron ni la inclusión, porque no se entregó los fondos públicos a los colegios públicos, sino a los colegios particulares subvencionados, y tampoco se eliminó el lucro, porque los colegios particulares pagados siguen lucrando de acuerdo a la ley.
¿Qué hago peor que antes? Y se usan los recursos públicos de esta manera, es decir, un Estado que es infractor. La única forma, y que yo le he planteado hace muchos años esto, de que allá hay un problema de la clase política tremendo, porque tú tienes una derecha, una nueva mayoría, y lo que yo llamo los productos derivados, que no se han hecho cargo del problema educacional del país. ¿Y qué se puede hacer para mejorar? La única forma real es cambiar, generar nuevos partidos políticos. Pero yo me puedo porque parar. Los partidos políticos actuales no dan el ancho y no han resuelto los problemas, y cada vez que dictan leyes destruyen más la situación. Pero Carola, llevándolo a lo cotidiano, si por ejemplo estoy en proceso de admisión, a mí personalmente yo con mi hija tengo un cupo especial que es más complicado que el resto de la gente, porque la mayoría de los colegios aceptan uno por generación, si es que los aceptan. Entonces ahí ya de verdad que tenés que pintarte de guerra y ir a... Yo a mi hija la fui a inscribir como al año y medio y me pasaron el formulario, y lo que más me llamó la atención del formulario era ¿qué aporta usted al colegio? Y uno no la quiere embarrar, pues, pero uno nunca ha postulado a su hijo antes, y yo así como, la mensualidad no, pues, ¿qué puedo aportar? Y como que tratando de inventar, y como es como con tiempo, como una prueba, y uno no tiene la respuesta correcta, y es súper estresante, de verdad. Y es el cupo que te estáis peleando, entonces no es menor la respuesta que dais. Aquí iba con todo esto. Si a mí, por ejemplo, voy a postular a mi hijo en colegio, y me piden exámenes médicos, me piden las 3 últimas liquidaciones, ¿yo tengo que hacerlo o puedo ampararme en alguna ley o algo? ¿Cuál es el problema? Incluso aunque no hubiese ley de inclusión, no hubiese ley de Zamudio, la Constitución política, incluso la del 80, prohíbe la discriminación arbitraria. Pero ¿cuál es el problema? Que en lo cotidiano se ha transformado en un tema profundamente político. Porque ¿cuál es el problema? Que el Estado usa los gobernantes, digamos, usan los recursos públicos en beneficio de unos grupos pequeños del país, que son los mismos dueños de los colegios particulares subvencionados. Si uno hace una radiografía de los colegios particulares subvencionados, ustedes se van a dar cuenta que hay una representación de partidos políticos, la mayoría son de la democracia cristiana, que desde la década del 60 han obtenido dinero público para hacer lo que ellos consideran realmente un negocio. Ustedes recuerden que los colegios particulares subvencionados habían sido criticados años antes. El diagnóstico que había era que muchos de ellos colocaban en la lista alumnos para efectos de decir de que asistían a clases, recibían la subvención. Bueno, y ahora el gobierno de Bachelet lo que ha hecho en el fondo es premiar a estos colegios, que es lo único que ha ocurrido con las universidades privadas en la educación superior, es el mismo modo operandi. Entonces el tema que uno lo puede ver, Julia, como una cuestión cotidiana, no es cotidiana, es profundamente política, porque tienen a la población en una situación de inhumanidad. Porque no es humano el tipo de preguntas que te hacen, no es humano el nivel de estrés que tienen los padres, y resulta que lo más increíble de todo, que incluso los colegios particulares pagados que lucran en Chile, que son los más caros, que son los que hacen todas estas exigencias, ¿por qué? Porque las personas queremos que nuestros hijos se eduquen bien. Claro. Y como queremos que se eduquen bien, porque todo es tan caro, la salud es cara, la educación es cara, uno quiere que estén en buenos colegios, y eso es carísimo, y hay obviamente un aprovechamiento de esta situación. Yo, o sea, por lo menos en mi época, cuando yo entré al colegio, o sea, hartos años atrás, uno tenía que llevar cartas de, si era un colegio católico, de sacerdote, o de, ojalá si fuera un cardenal, ya estaba allá adentro, pero cartas de recomendación de que conocían a la familia, que te conocían a ti, y eso era como, tenía ahí un bono por sobre las otras que no habían llevado carta para poder ingresar al colegio. O sea, no es algo nuevo, pero que te pregunten que si tu guagua nació de manera prematura, si fue parto natural, o si normal, o cesárea, cuánto fue la lactancia, ¿por qué un colegio es absolutamente ilegal? Porque son datos personales, incluso sensibles, son datos de salud que incluso son sensibles. Pero la gente, fíjense ustedes, de alguna manera se siente obligada a aceptar eso, pero violentado. ¿Y por qué? Porque ¿qué alternativa tienen las personas? Ese es el gran tema. ¿Y si los va a llevar a un colegio particular subvencionado que son malos, o a los colegios públicos? En un estado nace la hacían, el estudio de es como de eugenesia, es como controlar la calidad del ADN de las personas. Bueno, y esta idea de eliminar la filosofía, ¿no les parece que es profundamente fascista la idea de eliminar la filosofía como algo? Está claro. No te quieren pensar para que no reclamé, para que sea un engranaje más, nomás de lo que ellos quieran que sea la máquina. Carola, pero para quedar claro, porque no me quedó ahí del todo claro, si es que una persona, un apoderado, se encuentra en una situación así, que va a un colegio y le hacen algún tipo de preguntas que van más allá de lo permitido, digámoslo. ¿Qué puede hacer? ¿Tiene que denunciarlo, reclama el mismo? El Ministerio de Educación, tiene una superintendencia escolar, y la superintendencia tiene que ir a fiscalizar. Y la verdad de las cosas es que, siendo bien justo en esto,
ese funcionario que aparece en la nota aquí en el canal, él está obligado a ir a fiscalizar. O sea, él, habiendo tomado conocimiento a través de los medios de comunicación social como ustedes, la labor social que ustedes realizan, ese funcionario debiera sancionar, iniciar los procedimientos de investigación y sancionar a estos colegios. Pero en la práctica pierde el cupo la persona, esa es la lata que no, pero es que ese es el punto. Hay un momento de que los derechos fundamentales son irrenunciables. Pero además, claro, porque de lo contrario saca nuestra calidad de seres humanos. Es así de determinante. Perdón, pero ¿cómo se fiscaliza o se sanciona eso? Porque al final el mismo colegio, el establecimiento podría decir, no, nosotros no hacemos ese tipo de preguntas. ¿Y cómo se investiga eso? El ministerio lo que va a hacer va a investigar y va a creer, yo creo, le va a dar grado de credibilidad a lo que digan los apoderados. Bueno, sin duda. ¿Se acuerdan ustedes en el sur de nuestro país un colegio de Schoenstatt que no admitió el ingreso de una niñita porque sus padres no eran casados? ¿Qué pasó? Esta madre lo llevó a tribunales y ella ganó, y el colegio, claro, porque no eran casados, y ella contaba de que se iban a casar, tenían la fecha del matrimonio, y finalmente estos apoderados ganaron y el colegio se vio la obligación de reingresar a la niñita al colegio. Pero ahí es como una cosa medio traumática para tu hija también, ¿no? O sea, yo le encuentro toda la razón y yo hubiera hecho exactamente lo mismo. Pero ¿qué así? ¿Metí a tu hija o no a ese colegio cuando van a estar mirando la que demandó? Por otro lado, esto es en base a partir de un reportaje que salió en el diario La Segunda, en donde se habla de una serie de colegios, la mayoría del sector oriente. Dentro de ellos nombra también el Colegio Everest, y el Colegio Everest hizo llegar un comunicado y dice y explica qué es lo que ellos solicitan a los padres para asegurarle una matrícula para el próximo año. Dice: solicitamos la información indicada en nuestra página web, fotocopias de la libreta de matrimonio religioso si lo tienen, libreta de matrimonio civil original o sacado por internet, certificado de bautismo del alumno y un compact con fotografía del postulante e informe de desempeño jardín infantil, ya que todo lo que concierne al postulante nos permite tener un conocimiento mayor de su familia, de su entorno, de sus necesidades, y en este sentido creemos que toda esta información recopilada permite elaborar un proceso de admisión integral centrado en la persona. Esta información tiene un origen integrador y no discriminatorio, ya que buscamos tener un acercamiento más informado hacia las familias postulantes, y dicen que efectivamente está todos estos requisitos en regla con la ley número 2 de la Superintendencia de Educación. ¿Sabéis que, Juli? Yo me acuerdo del caso de una íntima amiga mía, te estoy hablando, o sea, su hija hoy día tiene 15 años, o sea, hace 15 años ella se quedó embarazada. No era ni su pololo, no era su marido, no tenían ganas de casarse, o sea, ¿y qué pasó? Ella era católica, mi amiga, intentó postularlo a todos los colegios del sector oriente católicos. Todos le cerraron la puerta. ¿Por? Todos le cerraron la puerta porque era una madre soltera. Entonces tú ahí cuando dices los colegios que más los colegios que más discriminan son los cristianos que tú esperas de que tengan una acogida. Los pro vida. Claro, que son pro vida. Entonces en el fondo ella le decía, o sea, la alternativa que tú me estás dando es que yo hubiera abortado. Tú no me das la opción de meter a mi hija solo por el hecho de que yo soy madre soltera. Lo interesante es que precisamente la educación pública, que es laica por naturaleza, o sea, que no te obliga a tener una religión determinada, es la que te genera por naturaleza inclusión. Pero Chile no se ha preocupado de la educación pública. Ese es el problema. Ese es el problema de fondo, digamos. Tenemos un Twitter que queremos compartir con ustedes porque ha generado mucha polémica. Mira, Mama nos dice: la prioridad para postular ahora es verdad. Hermanos de alumnos, es verdad. Hijos de funcionarios, es verdad. Hijos de exalumnos, y los demás van a tómbola. Es una realidad. O sea, hoy día si tú tienes, y es más, cuando son, por ejemplo, a mí me pasó un caso cercano, que era un matrimonio que se separó y que ella volvió a tener más hijos. ¿Ya? Y quería postularlo en el mismo colegio de sus hijos mayores, que tiene cierta lógica. Pero no es llegar y postularlo, porque tienen que preguntar al ex marido si es que efectivamente él no tiene inconveniente de que los hijos de su ex señora vayan al mismo colegio. Es un pero no entiendo, es que parece como un criterio de casarse con el colegio, es como una cosa muy rara. Oye, y todo eso, es una comunidad. Todo esto, las dificultades que tiene, súmale que uno, como decía la Julia, tiene que pensar en 2, 3, 4 colegios de posible inscripción de su hijo, porque muchos no quedan, entonces tenéis que optar al concurso. Y en esos 3 o 4 colegios tú postulas a tu hijo, y tienes que pagar. ¿sí? Claro. Entonces son 80 los cupos, pero postulan 200. ¿Qué pasa con esos 120 que pagaron y que finalmente no son los clientes? Tú como mamá, yo pagué 3 pruebas, que no es poca plata. ¿Y te devolvieron algo? Nada, ¿no? Pues en algunos devuelven, en otros no. En otros no. Bueno, es lo mismo que la cuota de corporación. Es un negociado terrible que está basado en el comportamiento de los gobernantes, porque es un tema político realmente. Si ustedes se fijan, es un problema de control de poder en la sociedad.
y tienes a las personas compitiendo unas con otras. Es una cosa terrible, y a los niños compitiendo unos con otros. Pero eso mismo pasa... Es inhumano. Está mal gestado esto. Sí, está pensado así de todas maneras, es tu sistema. Eso mismo pasa con este colegio en Osorno, en donde la mensualidad es de 36.000 pesos. Y, por ejemplo, cuentan el caso de Camilo Martínez, que dice, es denigrante tener que venir a las 3 de la mañana, 2 días antes, y dormir acá a la intemperie. Pero ¿qué le vamos a hacer? Claro. El colegio es bueno y está al alcance del bolsillo, porque finalmente vale el colegio de Santa Marta 36.000 pesos mensuales, y lo que él puede pagar y costear. Vamos a un Twitter que cuenta otra realidad. Alicia nos dice, Verónica, mi hijo estudia en casa, no me quedó otra. Busqué colegio hasta que me cansé. Tengo rabia con esta ley. ¿Sabes qué? Eso demuestra que el derecho a la educación no se respeta en Chile. No, por cierto, sé que vaya, sé que me voy a tirar nomás, en la casa van a pegar. Pero ¿sabéis qué? Es algo que yo ya había experimentado con mi hijo del medio, ¿cierto? Con Eduardo, porque él iba a un colegio que era el más caro, por el cual jamás he pagado. ¿Y saben qué? Me parece que es un colegio estupendo. No tengo para qué decir el nombre, es un muy buen colegio, preocupado de la persona y todo lo demás. Pero a mí me queda clarísimo que eso está muy lejos del alcance de la gran mayoría de los chilenos. Pese a aquello, decidí sacarlo, fíjate. No por un problema económico, sino que dadas las capacidades e intereses de mi hijo, me di cuenta de que qué tal si que él, ya que se ordena, puede estudiar desde la casa y lo coloqué en un colegio online. ¿Cuántos años tiene los tenía mismos él? resultados, tiene 15. Ya. Y fíjate que me ha gustado lo que se da, las posibilidades de libertad donde él se hace responsable, donde él fija los horarios de las clases y donde, al igual que el sistema finlandés, funciona. Les voy a explicar cómo es. Sí, porque no me queda claro, en el fondo, ¿quién le enseña online? Ah, maravilloso. Mira, existe un grupo de materias que son las que exige base el Ministerio de Educación. Pero como son entregadas a un ritmo que tú lo estudias desde tu casa, desde un computador, donde tú tienes un profesor particular. ¿Pero en una página del ministerio? Todos los días. No, es un colegio... colegio virtual. Pero es barato, vale 70.000 pesos menos, así que en realidad dentro de lo que podría costar. Tiene un profesor particular para todos los ramos y él dice, hoy día voy a estudiar, y son 4 horas basado en el modelo finlandés. Nada más, son 4 horas en donde tú puedes tomarte un descanso entre medio de hasta 1 hora si quieres. ¿Pero quién le toma las pruebas? Las pruebas de los exámenes se lo van llevando ellos mismos y lo van convirtiendo con veces nota. Tú al final de año das un examen libre, que es lo que te exige el gobierno, y más del 90% todos lo pasan con muy buenas notas, porque se acostumbran a hacerse responsables, a estudiar a tu ritmo, a la hora que tú quieras, dedicarte a las cosas que sí te interesan, en las que probablemente te vas a dedicar más adelante, y tú vas haciendo pruebas y ejercicios con profesores. ¿Eso sirve para todos los niños o para niños particular? Porque hay niños que son más desordenados, o sea, yo no sé si es un sistema que funcione en todos. Es que ahí viene una buena pregunta. ¿Qué es lo que esperamos de un colegio? ¿Que sea como un adoctrinamiento militar y que entendemos que al niño le va bien porque nunca falta clase y saca buenas notas? No. Yo estoy hasta de acuerdo que este tipo de colegio, incluso para aquel que falta, se porta mal, y que le dicen, oh, ¿y tu hijo no está presentado? La educación viene mucho antes de eso, que el proceso de ir a cuadrazo y decir, son las 12, aquí estoy, prendo el computador y imparte la prueba, o me siento en un pupitre y me puse la corbata y el uniforme. Debiera haber algo de asumir una cierta responsabilidad, que es una educación previa a la educación que tiene que ver estatal. Ahora, si tú me preguntas, ¿es para todos? Probablemente no, porque aquí se necesita padres de cierta categoría que estén dispuestos a tomar esa responsabilidad y un niño que más o menos se acople con esa realidad. Pero hoy día hay muchas mujeres que trabajan, muchas mujeres que no están durante el día en la casa, entonces no pueden dejar primero al hijo solo en la casa, así como, oye, mi hijo tiene 8 años, chao, me tengo que ir a la pega, estudia solo. No es la realidad de todo. Pero yo no estoy de acuerdo y por lo tanto es una invitación que hago, pero claramente no es para todo, tiene que ver su realidad, sus tiempos, qué tipo de alumno es, si es que uno está dispuesto a asumirlo. Pero sí, tengo muchas ganas de hacerlo con mi hijo chico, porque mi hijo chico, siendo que nosotros en la familia no somos católicos, él está en un colegio católico. ¿Ya? Y sabéis que me tienen chato de que él, siendo buen alumno, ¿querés ver? De que estén tan preocupados de que, oye, tiene un poco el pelo largo y todo, si no molesta a nadie, si mi hijo no es loco, es más tranquilo que es. No es que anda con el pelo hasta acá ni con tatuajes, nada, es lo más normal que. Pero que estén tan preocupados esas tonteras, ¿saben qué? Me tienen chato, preocúpense de educar, son todos unos tarados. Salpa, nos han llegado muchísimos mensajes a través de nuestras redes sociales. Yo postulé ayer a mi hijo con necesidades especiales, tengo miedo, no sé si mejor mentir, tiene autismo y es maravilloso, postulé a 43 colegios. 43. Lo que vive Carola es una realidad que lamentablemente viven
la mayoría de las madres, es que no todas, que sus hijos tienen necesidades especiales. ¿Por qué? Porque no todos los colegios lo aceptan. Seamos sinceros. Porque al parecer que los niños con necesidades especiales no tienen el mismo derecho que los niños que no tienen esas necesidades especiales. Y es súper fuerte. Yo me ha tocado hablar con hartas mamás que me dicen, ¿sabéis que he dejado las patas, Santiago? He hipotecado hasta mi sueldo para dedicárselo solo a que mi hijo lo acepte en un colegio. Y no los aceptan porque tiene autismo, porque tiene síndrome de Down, porque no saltan un pie, porque tiene problemas motores físicos, fino o grueso. Entonces sí, esta es la educación que estamos viviendo, y no estoy hablando solo de los colegios particulares ni los colegios subvencionados, también de los colegios públicos. Entonces cuando vienen y me hablan de una reforma, y los religiosos también, gracias, porque deberían ser los primeros en abrir las puertas, y lamentablemente son los que más cuestan el tema de la inclusión, en gran parte de ellos, no quiero generalizar, pero en gran parte de ellos. Entonces tú me decías, hablemos de una reforma educacional que no toma en cuenta la opinión de los profesores, que es fundamental. Él no les da el tiempo para que ellos puedan ir mejorando y ir a las corrientes de lo que es la educación a nivel mundial. Hay que rehumanizar. Por otro lado, donde te hacen preguntas tan pelotudas como la talla de tu hijo, y si tu hijo saltan un pie o saltan dos. Si tienen necesidades especiales, tú vas con terror en el estómago, porque tal como nos contaba nuestra amiga, tú no lo postulas a 1, 2, 3. Si la Renata lo postuló a 3, uno tiene que postularlo a 43, ¿cómo es? A todos, públicos, privados, subvencionados, y agradecer de rodillas que alguno te lo aceptó. Cuando tú decís, ¿sabéis que mi hijo tiene tanto derecho a aprender? Que el tuyo, que el de todos nosotros. Entonces es feroz el sistema. Y cuando, por ejemplo, en los liceos de excelencia tú tenés que someterte a una tómbola, a ganarte el quino o el loto, porque eso es, vaya a una tómbola, sacáis un numerito, tenía el número 43, y decís, por favor, que mi hijo, y para que tu hijo entre a un liceo de excelencia. Y lo más increíble es que hay recursos públicos para financiar. ¿Y por qué no son destinados? Porque nosotros estamos en una sociedad, nuestra sociedad es profundamente, a nivel de partidos políticos, profundamente corrupta. Y cuando digo corrupta, uso el término jurídicamente. La corrupción consiste en que tú ejerces la función pública, pero no en el beneficio del interés común, sino que tu beneficio particular. Eso es corrupción. Y no es solamente el maletín lleno de dinero, sino que cuando tú ejerces la función pública bajo un interés particular, que puede ser un interés para grupos económicos o puede ser un grupo para partidos políticos. Y siendo que uno votó por ello, yo diría que además es traición. Pero en el fondo una profunda lealtad. Volviendo al tema de las necesidades educacionales, yo le quiero decir a mi amiga, a la amiga que nos escribió, que lo más dramático es que en muchos colegios se va a topar, aunque le van a decir, sí, por supuesto, aceptamos a tu hijo, pero esto es octavo básico. Oye, de nuevo, pero y tú dices, ¿y por qué esto octavo básico? No, porque esto octavo básico, y media lo mete a un colegio especial, o lo lleva a talleres, o hace... Claro, por el tema ahí en el Twitter ella decía, no sé si mentir, dice, es que lamentablemente yo creo que en muchas situaciones el sistema mismo nos obliga a mentir. Nos obliga a mentir porque no te queda otra opción. O sea, si bien tú no quieres que tu hijo entre bajo una condición que no es, pero yo creo que hoy día el sistema es tan discriminador que no nos queda otra opción. O sea, ¿me entendí? O sea, si mi hijo yo me doy cuenta de que está un poco más atrasado, que no salta en un pie, que no saltan los dos pies, y si a mí me preguntan eso, yo digo, sí, ¿sabes qué? Y hemos llegado, sí a todo. Imagínate que los hijos vean a los padres mintiendo para... yo tengo un caso cercano que se los voy a contar porque es dramático. Tenemos mucha información, tenemos muchos casos, tenemos una cantidad de mensajes impresionante a nuestro Twitter que le vamos a estar pasando respecto a las insólitas barreras clasistas en colegios de Santiago y también de todo Chile. Ojo, no es solo un mal que afecta a la región metropolitana, luego está brevísima, pero muchos Twitter que han llegado y queremos compartir las opiniones de todas nuestras queridas amigas. Vamos a leer el siguiente que tiene relación con el tema de educación, que es lo que estamos debatiendo. Enamorada dice, mi hijo tiene déficit atencional y pucha que cuesta postularlo. Es muy inteligente y lo amo. Los colegios no se adaptan a ellos. Y tal como dice Enamorada, muchas veces los padres se ven en la obligación de tener que falsear cierta información, ciertos datos. Eso por la trampa. Al final, sí, mira, lo hablamos con Eduardo, hasta él mismo se disfrazó para ir a darle los exámenes. Fue con pantaloncitos dockers, con camisita adentro, disfrazado así como del niño bien conservador máximo. Es como que uno también entra al colegio. ¿Y por qué no podemos ser nosotros? ¿Por qué nuestros hijos no pueden ser evaluados por sus capacidades, por el cariño, por lo que son y no por lo que tienen, por cuánto pesaron al nacer, si saltan en un pie o en dos pies? Porque eso lo van a aprender. O sea, tarde o temprano lo van a aprender. Lo que yo le contaba a la Julia ahora en comercial es que yo en uno de los colegios que postulé a mi hija, ella le fue súper bien en el examen y de hecho me llamaron para decirme, pasó un súper buen examen. A la otra semana tenía
tenía que yo con mi marido a la entrevista psicológica. ¿Qué por usted? Y yo publiqué en el Facebook pensando que ya un buen examen había hecho que quedara. Oye, quedó en tal colegio, todos felices, celebrando bien por la Sara y no sé qué. Fuimos a la entrevista psicológica con mi marido, nos tomamos de las manos. Te quiero, mi amor. ¿Cómo se llevan? Haciendo unos cariños. Y no quedó mi hija. Entonces yo asumo que la que no quedé fui yo. Claro, tú también estás postulando al colegio. No sé lo que queríamos decir, pero... No, sí sé. O sea, es entendible. Pero mi hija no tiene nada que ver, tú la vieras. No pensarías que es hija mía, ¿cachai? Ella dio un súper examen, pero la que evaluaron fue a mí. Qué impresionante. Hay muchas cosas que cambiar en la educación y hay mucho paño que cortar respecto a este tema.